cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días, hermanos. Quiero dar la bienvenida a un programa más de Encuentro con Jesús. Es momento de que puedas invitar a tus amigos, a tus compañeros de trabajo o a tus vecinos para que puedan unirse a esta programación y juntos podamos tener un encuentro con Jesús. En esta mañana, como lo hemos venido haciendo, vamos a entonar todos juntos el himno número 34 en momentos así. Así es que en este momento te invito para que vayas por tu himnario o por tu celular para que abras la aplicación del himnario adventista y juntos vamos a alabar el nombre del Señor. Muy bien, después de haber entonado este bonito himno todos juntos, en esta mañana nos acompaña el pastor Enrique Romero con el tema Un encuentro junto al pozo. Así es que te invito a que en esta mañana dejes entrar al Señor en tu corazón y escuchar lo que tiene para nosotros el día de hoy en los labios del pastor Enrique Romero. Dele su tiempo. Muy buenos días, queridos hermanos de la Asociación de Sinaloa. Nos da mucho gusto que nos puedan estar siguiendo a través de esta transmisión en todas nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Un saludo para cada uno de ustedes y pues qué bueno que nos estén sintonizando a través de estos devocionales que la asociación ha titulado Un encuentro con Jesús. En esta mañana queremos estar meditando en un pasaje muy pero muy especial de las Sagradas Escrituras. Todos los devocionales que hasta ahorita hemos visto y hemos escuchado a través de este espacio que se ha creado especialmente para ustedes y para nuestros amigos que nos siguen, hemos visto encuentros de personajes bíblicos específicamente que han tenido con Jesús y qué es lo que ha pasado en cada una de sus vidas. En el tema de esta mañana no va a ser la excepción. Vamos a analizar un pasaje bíblico que nos va a dejar algunas pautas y algunas recomendaciones de qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida si Jesús llega a encontrarse contigo en estos momentos. Así que quiero invitarte, antes de abrir la palabra de Dios, a que puedas cerrar tus ojos ahí donde tú te encuentras, puedas inclinar tu rostro y podamos orar para pedir la bendición del cielo. Oramos. Querido Padre Celestial, en esta hora de la mañana queremos agradecerte por las bendiciones que nos has dado a través de este día, el poder despertar y el poder abrir los ojos. Y queremos pedirte, Señor, en estos momentos que también puedas darnos la bendición de tu Espíritu Santo para poder abrir tu palabra, meditar en ella, estudiarla, pero sobre todo nos des las fuerzas para hacer lo que tu palabra en esta mañana nos quiere indicar. Quédate con nosotros, bendícenos y bendice a las personas que están del otro lado de la pantalla siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta mañana lo hemos titulado Un encuentro junto al pozo. Y para eso quiero invitarte que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Es una historia muy conocida por cada uno de nosotros, tal vez la has escuchado cantidad de veces, pero nunca está de más volverla a estudiar y volver a meditarla. Evangelio de San Juan, capítulo 4, y vamos a concentrarnos a partir del versículo 1 en adelante. Leo para cada uno de ustedes, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea
y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Los primeros 5 versículos de esta historia, aunque tratan de muchas cosas que podemos hablar en estos momentos, quiero concentrarme en una que es de manera muy especial, y es específicamente en el versículo número 3. No quiero hablar acerca de si los discípulos bautizaban o Jesús, aunque el texto lo dice a la perfección. Quiero concentrarme en lo que el versículo 3 quiere transmitirnos en estos momentos. Dice el texto bíblico que Jesús decidió en estos momentos abandonar Judea, salir de Judea y trasladarse hacia Galilea. Y dice el texto, verso 4, que le era necesario pasar por Samaria. No había otra opción, no había otra alternativa. Él había decidido pasar por ahí. Ahora, para que usted y yo podamos entender mejor esta porción de la Biblia, tenemos que entender un poquito acerca de la geografía de aquel entonces. Cuando uno busca un atlas bíblico, cuando uno busca un mapa acerca de las tierras bíblicas y específicamente de este momento de la historia en el que se está contando el relato bíblico, uno va a comprender que el país en ese momento estaba dividido en 3 partes muy importantes. En la parte sur del país se encontraba precisamente Judea. En la parte central del país estaba ubicado Samaria, y en la parte norte del país estaba ubicada Galilea. Cada vez que los judíos querían ir hacia Galilea o los de Galilea querían viajar hacia Judea, tenían que pasar obligatoriamente por Samaria. Pero la historia nos dice que los judíos de aquel entonces, del tiempo de Jesús, sentían rechazo hacia los habitantes de Samaria, sentían cierto prejuicio hacia los habitantes de Samaria. La historia bíblica, de hecho, nos relata que este sentir de los judíos y los galileos hacia los samaritanos se debía a que en algún momento de la historia los samaritanos decidieron involucrarse con personas de otras naciones, se mezclaron y se casaron con otras mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, para los judíos y para los galileos, los samaritanos habían perdido totalmente el camino de Dios, habían perdido la cultura, habían mezclado la religión. Ellos creían que los samaritanos ya no tenían el perdón de Dios, ni siquiera ellos querían atravesar por su tierra, y es por eso que la historia nos marca que cuando ellos decidían ir de Judea hacia Galilea, ellos preferían, por no pasar por Samaria, preferían cruzar mejor el Jordán, caminar por el lado del desierto, y cuando ellos calculaban que ya habían pasado la tierra de Samaria, volvían a cruzar el Jordán y entonces seguían su camino para por fin llegar a Galilea, con el único objetivo de no atravesar Samaria, porque lo rechazaban y porque no querían saber nada de ellos, no querían pisar la maldita tierra de Samaria, como ellos decían. El camino tradicional, el camino recto, les llevaba solamente 3 días llegar de Judea a Samaria, pero obviamente al esquivar ese camino, al no seguir ese camino, les llevaba más tiempo, les llevaba más esfuerzo, pero ellos aprovechaban y no les importaba hacer eso con tal de no caminar por la tierra de Samaria. En el texto bíblico del día de hoy dice que Jesús desea salir de Judea hacia Galilea, pero mientras los discípulos estaban, me imagino yo, tratando de pasar el Jordán para ir por el desierto hacia Galilea, Jesús les dice: no hay que cruzar el Jordán, vamos a ir por el camino normal, vamos a ir por el camino recto. Dice el verso 4, porque le era necesario pasar por Samaria. ¿Saben una cosa? Lo mismo tal vez puede que esté sucediendo hoy con cada uno de ustedes, con todos los que tal vez nos estén escuchando. Tal vez en este momento, tú que me escuchas, hay personas que tal vez ya no confían en ti. Hay personas que tal vez me están escuchando que tal vez sufren rechazo.
Hay personas que tal vez tienen prejuicios contigo. Incluso puede ser que miembros de iglesia hacia ti piensan que ya no tienes opción, que ya no tienes remedio y prefieren darte la vuelta. Ya no te van a visitar, tal vez te esquivan porque piensan que para ellos tú ya no tienes remedio. ¿Sabes una cosa? Hoy Jesús, al igual que como en el tiempo de antaño, mientras todos te dan la vuelta, mientras todos te esquivan, hoy Jesús quiere pasar por tu casa. Hoy Jesús quiere pasar por el lugar donde tú vives. Hoy Jesús quiere llegar hasta donde quiera que tú estés. Yo recuerdo que en Guamúchil aprendí una frase de una hermana. Y la frase es que Dios no cree en las coincidencias. Lo que Dios hace son las diosidencias, que es decir, Dios tiene un plan, Dios tiene un objetivo, Dios tiene un propósito. Y me decía aquella hermana una vez, pastor, Dios no tiene coincidencias, no es casualidad que ocurra algo. Dios trabaja con las diosidencias. Saben, en este caso de la mujer samaritana no era casualidad que él pasara por Samaria. Era una diosidencia, Dios lo había planificado así. Esta mañana no es casualidad, no es coincidencia que hayas prendido esta transmisión y que estés escuchando este tema. No es coincidencia que alguien te haya enviado el link para que tú puedas conectarte a esta transmisión. No es coincidencia, Dios no cree en las coincidencias, es una diosidencia, porque Dios necesitaba hoy pasar por tu casa, Dios necesitaba hoy pasar por tu hogar. Dios necesita hoy tener un encuentro personal contigo. Y dice el texto bíblico que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y dice el texto bíblico en el versículo número 5 que Jesús llegó a una ciudad, a una de las ciudades de Samaria, que era la ciudad de Sicar. Y el texto bíblico en el versículo número 6 nos dice algo que es muy interesante. Dice el versículo 6 de la siguiente manera: allí estaba el pozo de Jacob. Y vean esta parte. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Me encanta este versículo número 6 de San Juan capítulo 4 porque tiene una profundidad tremenda. Hay una frase en especial del versículo 6 que a mí me gusta y es cuando dice que Jesús llegó al pozo, que después de caminar tanto tiempo de Judea, ahora se detiene en Sicar. Él llega, pero dice el texto que llega al pozo de Jacob y dice que se sienta porque está cansado del camino. Esa frase me encanta, está cansado del camino. Tiene muchas más cosas que decirnos de Jesús de lo que nosotros podemos imaginar. Usted va a preguntar esta mañana, pastor, ¿qué tiene de especial esa frase cansado del camino? ¿Qué me puede decir esa frase esta mañana acerca de Jesús? Hermano, amigo que me estás escuchando, tiene muchas más cosas de lo que nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, esta frase nos dice que el Jesús al cual usted adora, que el Jesús en el cual esta mañana quiere encontrarse contigo, el Jesús del cual en esta mañana yo estoy predicándote, ese Jesús te entiende y te comprende. ¿Cómo así, pastor? No estoy comprendiendo. Sencillo, mira, la Biblia dice que Jesús tiene dos naturalezas. Cuando uno ve el Evangelio de San Juan, que ahí está mismo en el capítulo 1, versículo 1 al 3, es un texto conocidísimo de la Biblia, dice el evangelista del versículo 1 que en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Este versículo nos presenta que existía algo a lo que Juan llama el Verbo. Y dice que existía desde el mismo principio, desde antes que todas las cosas existieran. Nos dice que estaba con Dios y dice que este Verbo también era Dios. Ahora, ¿quién es este Verbo? ¿A quién le asigna a Juan ese título del Verbo? Cuando uno sigue leyendo Juan capítulo 1 y llega hasta el versículo 14, nos da la identidad de este Verbo.
Dice el verso 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. La Biblia nos dice que Jesús tiene la naturaleza divina. Él es Dios, Él es 100% Dios. Y el hecho de que Él haya venido a la tierra, Él no perdió en ninguna manera su naturaleza divina. Mientras Él caminó sobre esta tierra, Él siguió siendo Dios. Y la Biblia y otros pasajes, por supuesto, así lo comprueban. Ahora, Jesús también tenía otra segunda naturaleza. Cuando uno busca la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2 y en el versículo número 5 al 7, el apóstol se encarga de explicarnos cuál era la otra naturaleza que también tenía Jesús. Dice el versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, nuevamente Pablo recuerda lo que Juan ya había dicho, que Jesús tenía una naturaleza divina, pero ahora noten, él va a hablar de otra naturaleza. Dice, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice que Jesús tiene dos naturalezas. Él es 100% Dios, pero dice la Biblia, acabamos de ver, que Él también tiene una naturaleza humana. Tomó la naturaleza humana cuando Él vino a esta tierra y vivió 33 años y medio sobre este planeta. Tomó una naturaleza semejante a la nuestra. Por lo tanto, es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Hay personas y hay algunas ideologías que presentan que Jesús tenía 50% naturaleza divina, 50% naturaleza hombre, pero en esta mañana yo quiero, no voy a profundizar en ese asunto, solamente quiero que recuerdes esto: Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que sea 100% hombre. Que cuando Jesús estuvo en esta tierra y tuvo esa naturaleza, también Él tenía sed, como nosotros también Él tuvo hambre, también Él tuvo sueño, también Él se cansaba, como dice el pasaje de Juan capítulo 4, que llegó junto al pozo y descansó, porque Jesús también se cansaba. Es decir, en su naturaleza humana, Jesús sintió lo que nosotros podemos sentir. Así que déjame decirte algo, querido amigo: si hay alguien en todo el mundo y en todo el universo que puede entenderte, que puede comprenderte, ese es Jesús. Tal vez yo no te pueda comprender lo que tú estás sintiendo. Tal vez yo no pueda comprender el problema que tú tienes ahora. Tal vez la iglesia no pueda comprender la situación a la que estás enfrentándote. Tal vez el pastor que te está visitando, tal vez tampoco pueda entenderlo. Pero hay uno en este mundo y en todo el universo que puede comprender y que puede entender a la perfección lo que tú estás pasando, y ese es Cristo Jesús, porque no solo tenía la naturaleza divina, sino que también, dice la Biblia, tiene la naturaleza humana. Quiero que me acompañes a un texto de la Biblia que me encanta mucho y lo podemos encontrar en la carta misma del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Ve lo que dice esta parte de Hebreos 4:15 y reafirma lo que te estoy diciendo. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Notaste lo que Pablo está diciendo? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, tenemos a alguien en el cielo que está intercediendo por nosotros y que nos comprende y que nos entiende. Mira la carta también del apóstol Pablo
a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. La Biblia relata que Jesús murió en la cruz del Calvario, descansó en una tumba, resucitó al tercer día, y dice el texto bíblico después que Él ascendió al cielo, está haciendo una función en el cielo. Pero hay algo que Pablo dice en su carta a Timoteo que tenemos que considerar de este aspecto. Dice primera de Timoteo 2:5, dice así: porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Me encanta ese énfasis que Pablo da en su carta. Dice que tenemos un mediador en el cielo, y ese mediador dice que es Jesucristo, hombre. Cuando Jesús cumplió su misión en la tierra, el plan de la salvación, y Él llegó al cielo, Él bien pudo haberse despojado de su naturaleza humana, pero Él decidió quedarse con esa naturaleza. Por amor y por respeto a nosotros, Él decidió quedarse con su naturaleza, y ahora en el cielo también Él está intercediendo. Y dice Pablo, Jesucristo, hombre. Eso es muy importante, porque el mismo Jesús que caminó aquí en la tierra, el mismo Jesús que tuvo hambre, el mismo Jesús que tuvo sueño, el mismo Jesús que tuvo sed, el mismo Jesús que se cansó, ahora está en el cielo intercediendo por nosotros, pero Él nos comprende a la perfección en todo lo que nosotros estamos viviendo. Así que, amigo, hermano de iglesia que me estás escuchando, recuerda, no estás solo. Jesús te entiende, Jesús te comprende a la perfección. Y dice el versículo número 6 de Juan capítulo 4, que allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Ve lo que dice ahora el verso 7 de la historia. Dice que mientras Jesús estaba sentado en el pozo, y mientras los discípulos habían ido a la ciudad a comprar provisiones para comer, ahora ocurre algo muy interesante. Viene el encuentro que tanto hemos hablado esta mañana. Viene el encuentro que tanto hemos anunciado el día de hoy. Quiero que notes cada detalle de este encuentro. No voy a profundizar en él, pero en casa puedes tú leer el capítulo 4 completito y puedes identificarte con esta mujer. Dice el versículo 7 así: vino entonces una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Me voy a detener un momento ahí. Me llama mucho la atención que dice el texto que la mujer samaritana vino al pozo a sacar agua. Hay dos cosas interesantes aquí. La Biblia no dice cómo se llamaba la mujer, solamente la llama la mujer samaritana. No dice si se llamaba María, no dice si se llamaba Fabiola, no dice si se llamaba Elizabeth. ¿Por qué? Porque allí pueden encajar todas. Cualquier persona que decida leer la historia y tomarla para sí puede encajar. Puede ser tu hermana, puede ser tu amiga que me estás escuchando, puede ser tu hermano que me estás escuchando en esta mañana, la historia que estamos contando. Ahora, dice el texto que ella vino al pozo a sacar agua. No me llama la atención que ella haya venido a sacar agua del pozo. Me llama la atención en el momento en el que ella vino a sacar agua del pozo. El texto dice que era como la hora sexta. Es decir, el mediodía, las 12 del mediodía. En aquellos tiempos no era muy común que las personas vinieran a esa hora a sacar agua del pozo. Había dos momentos solamente para ir a recoger el agua, que era el momento de la mañana antes que el sol saliera, y era el momento de la tarde, que es cuando el sol ya se está ocultando. Pero nadie salía a recoger agua en el mediodía, que es cuando el sol está en todo su esplendor, que es cuando el sol está más caliente, que es cuando más calor hace. Nadie salía a recoger agua a esa hora. Pero esta mujer salió, dice la Biblia, a recoger agua a esta hora. ¿Por qué? ¿Qué tenía que esconder esta mujer? No quería que nadie se encontrara con ella, no quería que nadie platicara con ella, no quería rendir cuentas a nadie. El texto dice que sola
salió a recoger agua. Ella imaginaba que no se iba a encontrar absolutamente a nadie al recoger agua a esa hora del pozo de Jacob. En otras ocasiones lo había hecho, en otros días anteriores lo había hecho, pero ahora ella sale ahí al pozo de Jacob. Pero la sorpresa fue grande, porque cuando llegó al pozo, el pozo no estaba solo. Ahí estaba un hombre sentado, descansando. Ella inmediatamente supo que él no era de ese pueblo. Supo que no era de Sicar, ni siquiera de un habitante de Samaria. Inmediatamente lo identificó que era judío, por su manera de vestir, por sus rasgos físicos, y porque en un pueblo toda la gente se conoce y nunca lo había visto por ahí. Ella, me imagino yo, llegó al pozo, vio a Jesús, no le prestó mucha atención y trató de sacar el agua del pozo, a lo que ella iba y lo que ella necesitaba. Pero el texto dice que ellos comenzaron a tener una relación, una conversación en ese momento. Pero hay algo interesante, fue Jesús quien comenzó la conversación. Fue Jesús quien buscó a la mujer. Ven lo que dice el versículo número 9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Fue Jesús quien comenzó la conversación. Fue él quien le dijo: dame de beber. La mujer llegó, se acercó, trató de sacar el agua y fue Jesús quien la buscó. Fue Jesús quien inició. De esta misma manera está ocurriendo hoy. Tú no estás buscando a Jesús. Es Jesús quien te está buscando en estos momentos. Y en toda la historia bíblica ha ocurrido lo mismo. El hombre no busca a Jesús. El hombre no tiene la iniciativa de buscar a Jesús. No es por su propia cuenta que él ha encontrado a Jesús. Querido hermano de iglesia, si tú has pensado toda la vida que un día encontraste a Jesús, déjame decirte que estás equivocado. Porque fue Jesús quien te encontró a ti. Cuando Adán y Eva en el huerto del Edén pecaron y tomaron del fruto y comieron del fruto del cual Dios había dicho, el relato bíblico dice que ellos corrieron inmediatamente y se escondieron detrás de los arbustos. Pero el texto bíblico dice que no fue Adán quien buscó a Dios para confesar su pecado, no fue Adán quien buscó a Dios para pedirle la ayuda. Él se escondió, dice el texto bíblico, pero la Biblia dice que Dios bajó, que lo buscó y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: Señor, tuve miedo y me escondí. Dios buscando al hombre. Y toda la historia bíblica es así. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma el primer paso para buscar a las personas que Él quiere llevar al reino de los cielos. Esta mañana Dios te está buscando. Dios puso en tu corazón que sintonizaras nuestra transmisión y que pudieras tener un encuentro personal con Él. La Biblia dice que una vez que buscó a la mujer y que inició la conversación y le pidió agua, la mujer trató de hacer un juego de palabras con Jesús y se sorprendió y dijo: pero maestro, Señor, ¿por qué tú me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritana? Y entre judíos y samaritanos no se llevan, no se hablan, no se tratan. Inmediatamente puso la barrera, pero Jesús comenzó a trabajar. Jesús siguió la conversación. Hay una peculiaridad que Jesús tiene y que me gusta siempre en todos los actos que yo veo de Jesús, y es que Jesús rompe las barreras. Que Jesús rompe siempre los prejuicios. En el pueblo tal vez la mujer no era bien vista, por eso salía a esa hora del día a recoger el agua. Tal vez en el pueblo nadie quería ser amigo de esta mujer por la reputación que tal vez ella tenía. Nadie quería hablarle, nadie quería estar cerca de ella, y ella salió allí. Habían puesto una barrera
para no poder hablar con ella. Y también los judíos tenían una barrera étnica con ella. Jesús rompió esas barreras. Jesús rompió los prejuicios. De hecho, no era normal que Jesús, un hombre judío, estuviera platicando con una mujer en este lugar. Pero Jesús rompió los esquemas, rompió las barreras para alcanzar a una persona. A Jesús no le importa quién eres. A Jesús no le importa tu pasado. Jesús te está buscando. Y si Jesús te encuentra y tú lo encuentras, no lo sueltes. Afiánzate de su mano. Toma su mano y dile: Señor, aquí estoy. El relato bíblico dice que después de la conversación que ellos dos tienen, después de que Jesús le pide agua y después de que Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua a mí. Y la mujer dice: bueno, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo y no veo cómo tú puedas sacarla. Y le hace otra pregunta. La mujer dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ahora la Biblia pasa, o el registro bíblico pasa a otro punto muy interesante. Después de que Jesús creó la necesidad en la mujer de lo que ella estaba buscando, que era el agua, ve lo que dice el verso 13. Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Jesús le dice a la mujer: tú que vienes a sacar agua de este pozo, todos los que beban agua de este pozo van a volver a tener sed, van a volver a venir en otros días a recoger agua porque van a volver a tener sed. Pero dice el verso 14: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. ¿Saben? A la pobre mujer que se había encontrado con Jesús en este día en el pozo, parece ser que no le duraba nada. Tal vez tenía una familia y no le duró. Tal vez tenía unos amigos y no le duraron. Tal vez tenía compañeros y no le duraron. Tal vez tenía también un trabajo, pero no le duró. Todo lo que esta mujer tenía aparentemente no le duraba absolutamente nada. Ni siquiera el agua que ella llevaba. Porque dice el texto bíblico que ella iba a recoger agua a este pozo. Y cuando Jesús le dice: yo tengo un agua, que es un agua especial, que si bebes de ella va a brotar de ti un manantial y no vas a volver a tener sed jamás. La mujer, me imagino yo desesperadamente, le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni tampoco venga más a buscarla. La mujer se había cansado de buscar. La mujer se había cansado de estar vacía. ¿Qué era lo que Jesús le estaba ofreciendo? ¿Cuál era ese manantial que él estaba ofreciéndole a la mujer que iba a nacer de ella? Bueno, cuando uno busca ahí adelantito en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús explica cuál es ese manantial. Y dice así: Juan 7, 37 al 39. En el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura: el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿A qué se refería Jesús en Juan 4 con la charla en el encuentro con la mujer samaritana cuando le dijo que bebiera de esa agua que él le iba a dar y que brotarían de su corazón un manantial para vida eterna? ¿A qué se refería? Se estaba refiriendo, de acuerdo a Juan 7, al Espíritu Santo. Lo que Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer era el Espíritu Santo. Lo que podía llenar su vida, lo que podía llenar el vacío que había en su corazón era el Espíritu de Dios. No había nada más. Ella había intentado de llenarlo de muchas maneras y tal vez con muchas cosas, pero nada le había funcionado.
todo se le acababa y ella quedaba igualmente vacía. Dice Jesús, lo que te hace falta es mi presencia en tu corazón, lo que te hace falta es mi espíritu en tu vida y volverás a sentirte llena y serás un manantial para vida eterna. Estoy hablando tal vez esta mañana para alguien que también se siente vacío. Tal vez has buscado en muchos lugares tratando de llenar el vacío que hay en tu vida. Has buscado tal vez en los vicios, en la droga, en el alcohol, en el cigarro, pero no has llenado el vacío. Tal vez has buscado mujeres, tal vez has buscado hombres que llenen el vacío, pero no lo han logrado. O a lo mejor estoy hablando para un hermano de iglesia que ha tratado de llenar el vacío en su corazón hasta con la misma religiosidad, con la misma iglesia, pero tampoco lo ha logrado y se siente igual vacío. Entonces ese es el caso de la mujer samaritana. Necesitas que Jesús te pueda llenar con el Espíritu Santo. Dice el texto bíblico en el verso 16, en la parte final de la historia, que después de que la mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Dice el texto bíblico en el verso 16 que Jesús le contestó: Ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer: No tengo esposo. Jesús replicó: Bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. ¿Cuál era el problema de la mujer samaritana? Que ella, dice el texto bíblico, antes de que pudiera ser llena por la presencia de Jesús en su corazón, antes de que el Espíritu pudiera llenar toda su vida y toda su alma, ella tenía que hacer algo muy importante y Jesús lo sabía. Jesús le hace una pregunta, Jesús le hace un comentario, le dice: Ve a casa, lo vamos a hacer, te voy a dar del agua que te estoy prometiendo, pero ve a casa, llama a tu esposo y ven acá. Ella dice: No tengo esposo. Y era cierto, ella no tenía esposo, porque dice el verso 18 que Jesús le dice: es correcto, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Qué quiere decir? Que ella no estaba casada con la persona con la que estaba viviendo. Ella vivía en pecado. Ella vivía en adulterio. Dicen algunos comentaristas que los 5 maridos probablemente que la mujer tuvo, aunque la Biblia no lo dice, tal vez fallecieron y ella se quedó sin uno, se volvió a casar, se le volvió a morir, se volvió a casar y ella quedó decepcionada tal vez de todas estas situaciones que en este último caso, ella decidió no casarse más y vivía con esta persona en unión libre. No se había casado. Vivía en pecado. Dice Jesús: te voy a dar del agua que me estás pidiendo. Te voy a dar del agua que te estoy ofreciendo. Pero antes de hacerlo, dice Jesús, tienes que alejarte del pecado. Escucha esto que voy a decir. Para que podamos ser transformados y ser llenos del Espíritu de Dios, necesitamos alejarnos del pecado. Para que la mujer pudiera ser transformada y ser llena de Dios, tenía que alejarse del pecado. Jesús en esta declaración le hizo ver que él conocía su vida, conocía los secretos más recónditos de su corazón y él sabía que vivía en pecado y le hizo saber que ella no podía ser transformada y llena mientras estuviera viviendo, mientras viviera en pecado, mientras estuviera cerca del pecado. Lo mismo sucede con nosotros. Tú y yo no vamos a poder ser llenos mientras estemos cerca del pecado. Pastor, pero es que yo estoy dando estudio bíblico. No importa. Si no te alejas del pecado, no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo ni tampoco ser transformado. Pero pastor, tengo 3 cargos en la iglesia. Mientras no te alejes del pecado, no vas a poder ser lleno del Espíritu de Dios. Pero pastor, yo soy un gran predicador de la iglesia. Mientras no te alejes del pecado, no vas a poder ser lleno ni transformado por el poder de Dios. Pero pastor, yo creo en Dios con todo mi corazón. Pero mientras sigas viviendo en pecado, no vas a poder ser lleno
del Espíritu de Dios. Esa verdad es contundente, hermanos. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios ni tampoco al enemigo. Tenemos que decidirnos por uno de los dos. Dios espera que decidamos hoy tener una decisión positiva a favor de Él. La mujer tuvo este encuentro con Jesús y este encuentro con Jesús le hizo ver que Él quería salvarla, que Él quería cambiar su vida, que Él quería llenarla, pero que no podía hacerlo hasta que ella no abandonara el pecado y no hiciera una decisión afirmativa por Jesús. La historia bíblica termina diciendo que la mujer reconoció a Jesús como el Mesías, le abrió su corazón, dejó que fuera llena, dejó que fuera transformada por el Espíritu de Dios, y ocurrió algo muy interesante, y con esto quiero cerrar. Si tú pensabas que solamente hacía falta estos puntos para encontrarse con Jesús y renunciar al pecado y ser lleno del Espíritu de Dios, ¿era suficiente? No, hay un punto que estamos olvidando en esta hora. ¿Cuál es el que hace falta? Ve lo que dice el versículo número 28 de San Juan capítulo 4, y estos son los últimos versículos que vamos a leer. San Juan capítulo 4 versículo 28. ¿Qué ocurrió después de que ella tuvo el encuentro con Jesús y decidió ser llena por Él? Dice así: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto he hecho. ¿Acaso no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde Él estaba. Es decir, el último punto en un encuentro personal con Dios, la última implicación que tiene en esta mañana, el tener un encuentro personal con Dios, no es solamente el que Dios nos busque, no es solamente el saber que Dios nos entiende y nos comprende, no es solamente el saber que Él no le interesa nuestro pasado, no es solamente el saber que tenemos que alejarnos del pecado y decidirnos por Él para que nos transforme y nos llene. No, la cosa no acaba allí. Lo último que tienes que hacer si tienes un encuentro personal con Dios es no quedarte callado. Decirle a todo el mundo acerca de lo que Dios ha hecho en tu vida. Decirle a todo el mundo acerca de la transformación que Dios realizó en tu vida. La historia bíblica dice que la mujer, después de haber tomado la decisión por Cristo, dejó allí su cántaro. Fíjate esto que es muy interesante. Para ella lo más importante antes del encuentro con Jesús era el agua, el cántaro. Bueno, lo que ella tenía más importante en ese momento, cuando conoció a Jesús, pasó a segundo plano. Lo dejó allí y dice el texto bíblico que fue a la ciudad, le dijo a todos los que se encontraba que se había encontrado con Cristo Jesús y le dijo: ¿no será este acaso el Mesías? Buscó para allá, fue para allá, avisó en todos lados y anduvo proclamando el mensaje, anduvo llevándole el mensaje a cada persona con la que ella se encontraba. Y dice la historia que toda la ciudad salieron hacia donde Él se encontraba para ver quién era Jesús. Esta mañana, queridos amigos, tú puedes hacer lo mismo. Tal vez en esta mañana has tenido un encuentro con Jesús a través de esta historia. En esta mañana tal vez has comprendido que Él te busca. En esta mañana has comprendido tal vez que Él te entiende. En esta mañana has comprendido que Él quiere llenar tu vida, pero que tienes que dejar el pecado. Y tal vez esta mañana estás decidiendo abrirle tu corazón. Pero esta mañana, parte del encuentro con Jesús tiene que ser que le digas a otras personas acerca de lo que Él ha hecho en tu vida. Eso es una consecuencia de todos los que han tenido un encuentro personal con Cristo. Pastor, pero ¿cómo puedo hacerlo si en estos momentos no puedo salir a las calles por la situación que estamos pasando de la enfermedad y la pandemia? En estos momentos no puedo ir y tocar puertas para hacerlo. Hay muchas más formas de hacerlo. Puedes enviar un WhatsApp. Puedes hablarle por teléfono a las personas, pero la parte más fácil de hacer
es a través de las redes sociales. Puedes compartir esta transmisión enviándosela a quien tú quieras, a quien tú creas que necesite escuchar este mensaje. Puedes etiquetar ahora mismo aquí en los comentarios a tu prima, a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, hasta la suegra si tú quieras, hasta la vecina que tú tienes ahí al lado y que todos los días tal vez te da batalla. Puedes etiquetarla para que la vecina también conozca de Cristo Jesús. Es tan fácil, es tan sencillo hacerlo, que solamente el que no quiere no lo va a poder hacer. Pero hoy en día esa es la manera más práctica de conocer a Cristo Jesús, enviando el video y enviando la transmisión. La mujer samaritana corrió por las calles y proclamó el mensaje de Cristo Jesús. La pregunta en esta hora es, ¿tú lo vas a hacer? ¿Tú vas a proclamar el mensaje? Esa pregunta solamente la conoces tú. Canción de amor a mi Cristo. En momentos así, yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Para terminar este tema, quiero invitarte a que allí donde estás puedas inclinar tu rostro nuevamente, puedas cerrar tus ojos y allí en tu corazón tú puedas hablar con Jesús, puedas decirle: Señor, gracias porque hoy me encontré contigo, gracias porque entendí muchas cosas, pero ayúdame a compartir tu mensaje, ayúdame a hablarle a otros de ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, en esta hora queremos agradecerte por la bendición de haber abierto tu palabra. Gracias porque a través de la historia de la mujer samaritana nos hiciste saber muchas cosas que son importantes. Nos hiciste saber que tú nos sigues buscando, que no es casualidad que ahorita hayamos sintonizado esta transmisión. Nos hiciste saber también, Señor, que nos entiendes en cada situación que nosotros estamos pasando. Nos hiciste saber también, Señor, que deseas transformar nuestra vida, deseas llenar nuestra vida y que ya no estemos buscando en otros lugares lo que tú puedes solamente llenar en nuestro corazón. Pero también, Señor, hoy nos hiciste un llamado a compartir tu mensaje con otras personas. Hoy más que nunca el mundo necesita saber de ti. Hoy más que nunca el mundo necesita conocer de un Salvador y de un Redentor. Y nosotros somos las personas encargadas y escogidas para hacerlo. Permite que no tengamos miedo. Permite que podamos compartir esta transmisión en este momento y que pueda llegar a muchas personas y que muchos hoy puedan conocer el mensaje de salvación. Bendice a mis hermanos en casa que nos están siguiendo y bendice a nuestros amigos que nos están transmitiendo también en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor pueda bendecirles en estos momentos. Muy bien, le agradecemos al pastor Enrique Romero por el bonito mensaje que tuvo con nosotros esta mañana y quiero invitarte, estamos aquí en nuestras redes sociales Adventistas de Sinaloa, en Facebook y en YouTube los días martes y jueves a las 9 de la mañana, para que tú también te puedas conectar con nosotros y sigamos con los programas de Un Encuentro con Jesús. Así es que te invito los días martes y jueves a las 9 de la mañana y también tú puedes invitar a las demás personas para que también se unan en este encuentro con Jesús. Hasta luego, Dios te bendiga.